¿Sabes qué? Mejor porque no invitamos a 4 especialistas que nos van a hablar sobre la importancia de las colecciones biológicas para el país, ¿te parece? ¡Qué buena idea! Eso, entonces vamos a invitar a la tarima, por favor, a Maylin González. Ella es investigadora del Laboratorio de Genética y Conservación del Instituto Humboldt. Un aplauso, por favor. Carolina González, ella es investigadora del Departamento de Agrodiversidad de Agrosavia. Carlos Sarmiento es profesor investigador del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Y Paola Montoya, ella es investigadora del Instituto Humboldt. En los que no habían venido antes les contamos, Ciencia Café para su merced es una de muchas iniciativas que hay ahora de divulgación de la ciencia a la ciudadanía. Nosotros tenemos 2 componentes, un componente en línea donde pueden ver videos cheverongos, amenos, corticos, donde entrevistamos nosotros mismos a científicos y científicas colombianas que están haciendo cosas increíbles. Y el segundo componente son estos cafés, que es un espacio amable, donde ustedes se pueden tomar una cerveza, un café mientras escuchan a este grupo maravilloso de personas charlar sobre el tema del día, y el tema del día es colecciones biológicas. ¿Por qué no nos cuentan cómo ustedes llegaron a este instante de saber de colecciones y el trabajo que están haciendo? De manera resumida. Carolina, ¿por qué no empiezas? Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y dar a conocer lo que nosotros conservamos en Agrosavia, que son unos bancos de germoplasma para la alimentación y la agricultura. En Agrosavia llegué hace 10 años, soy investigadora, trabajo en el área de fitopatología, pero desde que llegué a Agrosavia empecé a caracterizar muchos microorganismos que son uno de los subsistemas que conforman nuestras colecciones de bancos de germoplasma. El ir caracterizando los microorganismos, viendo su potencial, cada vez me fue acercando a conocer no solamente los microorganismos, sino también las plantas y animales que conservamos. Y toda la estructura del sistema me llevó a comprender la importancia del material biológico conservado, cómo podemos explotarlo para su uso y aprovechamiento y el valor que representa eso para el país. Entonces soy la jefe del Departamento de Agrodiversidad, coordinamos los subsistemas del Banco Germoplasma de la Nación Colombiana, Patrimonio de la Nación, y está abierto a todos ustedes para que lo exploten, lo usen y lo aprovechen. Maylin. Cuando yo era niña, ¿cómo llegué a trabajar en las colecciones? Yo realmente tenía un bagaje más en ecología y ecología. ¿Puedes acercar por favor más? Sí. Y tenía mucho interés en trabajar en una iniciativa que se llama el Código de Barra Genético. Y el Código de Barra Genético es generar una librería genética para las especies del país. Y yo llegué al Instituto Humboldt hace 8 años con un contrato en el cual me dijeron, bueno, tenemos una colección de tejidos que es histórica, porque es una colección que fue creada en el año 1998. Hay un patrimonio de la diversidad colombiana ahí. Díganos ustedes de la iniciativa que viene promoviendo o que le interesa promover, o sea, desde la información genética, ¿qué puedo hacer con esta colección? Y así llegué yo a las colecciones. Yo, como les comento, venía más de una formación en ecología vegetal, y ahora ya, desde que me metí a trabajar con las colecciones de tejidos, pues he podido expandir, digamos, ese conocimiento a aves, insectos, anfibios, reptiles. O sea, lo bonito de una colección es que la pregunta que uno tiene puede abordarla con múltiples organismos. Entonces así llegué yo allá. Carlos. Bueno, buenas noches. Es una historia muy personal, una salida de campo, comportamiento, me interesaba mucho el comportamiento de insectos, un avispero, y empezamos a entender cómo funcionan las avispas, cómo se relacionan entre ellas. Y bueno, eso hay que publicarlo, hay que hacer ciencia, hay que ser científicos. Y la primera pregunta, ¿y esa especie cómo se llama? ¿Quién es? ¿Qué se sabe de ella? Y pues de ahí a acá ha sido todos varias decenas de años dedicado a entender esa diversidad biológica, porque
Una vez entiende uno o logra uno entender qué especie es, qué entidad es, se abren muchas preguntas también de orden comparativo y empiezan a recopilar mucha información de la biología de esa entidad, lo que muchos de estos colegas han hecho. Entonces, desde el 2005 entro al Instituto de Ciencias Naturales a trabajar en las colecciones de entomología y utilizo esas colecciones precisamente para entender patrones de diversidad biológica, tanto en lo morfológico como en lo ecológico. Pero básicamente el origen fue ese. Fue empezar aquí, me acuerdo mucho de ver el avispero allá en tan chévere, miren cómo se mueve, miren cómo toca, quién hace lo que hace. Y ¿será que esto es nuevo? ¿Alguien lo conocía? ¿Nadie sabía? ¿Cómo se llama esa especie? Y ahí fue toda la cadena. Paola, siempre que uno habla con Paola, decía, siempre está en un museo de un país diferente explorando por allá las aves. ¿Cómo llegaste? Bueno, mi historia es mucho más corta. Yo soy bióloga de la Universidad del Valle y he trabajado principalmente en entender cómo se distribuyen las especies y por qué se distribuyen de esa manera. Entonces el trabajo con colecciones no fue buscado, simplemente llegó como una herramienta para entender eso. Y desde que empecé mi trabajo en la universidad, comencé a trabajar con diferentes museos, con diferentes rasgos de los organismos. Actualmente soy investigadora en el Instituto Humboldt, no trabajo en colecciones, pero parte de lo que hago, yo creo que casi todos los trabajos que he hecho en esta carrera ha sido usando los museos. Actualmente estoy trabajando más, el trabajo más fuerte o el último que estoy realizando es en tratar de obtener información de especímenes muy antiguos, cuando digo muy antiguos, de 1800, que están en colecciones, y tratar de recuperar parte de la información que ellos nos pueden dar. Muchas gracias por la introducción. Entonces, les recuerdo la dinámica, yo actúo aquí de moderador y ustedes son los que le dan sustancia a la charla. Pueden aportar, intervenir, contradecir, pelear, todo. Tú mencionaste 1800, esta pregunta es para Carlos. Yo pensé que las colecciones más viejas tendrían 30 años, 25 años. ¿Cuál es la colección más vieja que tú conoces? Cuéntanos un poquito la historia de las colecciones en el mundo y en Colombia en particular. ¿Cómo es esa? Bueno, colecciones en el mundo casi que nos remitimos, hay registros de la época de Aristóteles haciendo colecciones científicas. Colecciones en el sentido obviamente de la ciencia griega, pero hay desde esa época de colecciones. Y ha habido la noción de recopilar información de seres vivos. Ah, coleccionaba bichos. Sí. Hay incluso en los restos de Pompeya hay sitios donde se han encontrado colecciones de moluscos de muchas partes del mundo griego obviamente, pero que denotaban claramente que ellos estaban coleccionando con una finalidad de entender cómo era esa diversidad de seres vivos, cómo era esa riqueza de seres vivos. Entonces, desde esa época los humanos coleccionamos cosas, coleccionamos para entender. Ahí ya si saltamos en el tiempo, pensamos en el Renacimiento, cuando Occidente empieza otra vez a mirar la naturaleza como un tema interesante, las colecciones se vuelven también un tema atractivo y también un tema de estatus social. Cuando se genera riqueza en los países como Italia, en Francia, muchas de estas personas demostraban su riqueza teniendo gabinetes de curiosidades, y en esos gabinetes sacaban pecho mostrándole a la gente: mire, tengo el cuerno de un unicornio. Así estaba marcado en las etiquetas de colecciones de más o menos de 1600. ¿Decía unicornio? Sí. Después se dieron cuenta que pues era del narval, era el colmillo del narval, pero bueno, eso era como se les prestaba a la gente y se mostraba el poderío económico que cada uno de ellos tenía. Muchos italianos muy ricos de la época mostraban su poderío de esa manera, así como en ciertas regiones del mundo vemos gente mostrando caballos súper finos, allá mostraban gabinetes de colecciones. Entonces esa dinámica se mantiene durante mucho tiempo, y ya cuando el mundo se globaliza, cuando hay las expediciones mundiales, hay también un interés muy claro por tener colecciones de todo el mundo buscando nuevos recursos. O sea, las expediciones científicas de las que después oímos fácilmente, la famosa de Darwin y todas estas expediciones científicas, están mirando qué potenciales biológicos, qué potencial de recursos biológicos hay para los imperios. Entonces los ingleses mandan científicos en los buques porque están mirando, bueno, qué producto hay interesante que podemos volver un mercado. Y cuando se empieza a llegar a Europa, hay que empezar a organizar todo ese trabajo, que eso son, después del relato bíblico que nos hablaba de una realidad biológica muy pequeñita, que era el Mediterráneo y los alrededores del monte Ararat,
eso se crece monstruosamente a hablar de todo África, Asia, América, y eso implica un esfuerzo muy fuerte conceptualmente para cómo organizamos esta riqueza tan bárbara que se tenía comparado a lo original. Entonces las colecciones se empiezan a constituir ya como centros de documentación un poco más sociales, más de las naciones, más que un objeto de prestigio o de demostración de poder económico. Ya estamos acercándonos siglo XIX, siglo XX, y las colecciones empiezan ya a tener ese papel, de documentar la diversidad un poco más allá del recurso, un poco más allá de lo que a Mutis le pusieron a hacer eso. Vaya ya y mire a ver qué productos hay, y háganos el listado de plantas que hay, y a saber qué potenciales hay para la corona. Pues en Colombia la primera colección fue de Mutis. Prácticamente sí, prácticamente con eso arrancamos. Obviamente pues la historia ustedes la recuerdan, tenemos sámanos por todo lado y pues todo eso se desbarajusta. Simón Bolívar recién se constituye presidente de la República, ordena a Francisco Seda ir a Francia y pedir asesoría para construir el primer Museo Nacional de Colombia. Ese museo tenía una construcción un poquito distinta a la que nosotros percibimos hoy. Nosotros hoy un museo es un sitio donde exponen cosas para ir a ver y el otro fin de semana pasarla chévere culturalmente, también para investigar, esa es otra dimensión de museo, pero en esa época era un sitio que además de eso formaba a la gente, era la universidad del lugar, o sea, ya formaba a la gente en ingeniería, en minería, en botánica, en zoología, y además hacían colecciones. Con esa finalidad Bolívar envió a Francisco Antonio Seda a Francia a poder, en 1820, a constituir el primer museo. Él trabaja con gente de primera talla, con Cuvier, por ejemplo, que en biología es uno de sus papás grandotes, con von Humboldt, que todos de alguna manera oímos esa palabra, y varios de ellos lo apoyan, le dan toda la fundamentación para empezar a construir. Se vienen incluso 2 o 3 extranjeros a Colombia a empezar a construir ese museo. La realidad económica, que es muy extraño que eso haya pasado en esa época, ¿no? Digamos, con la realidad que vivimos ahora, no había plata de investigación y el museo nunca se constituyó hasta por allá más o menos 1870 aproximadamente, medio sobrevivió. Cuando la Universidad Nacional se constituye, más o menos 1920 aproximadamente, ya se empieza a construir el Museo Nacional. El Museo Nacional que tenemos aquí en el centro de Bogotá empieza a disgregarse, a especializarse y a recoger únicamente temas, por ejemplo, de desarrollo cultural colombiano. Envía todo lo que es de Bolívar a la Quinta Bolívar, envía lo que es de biología al Museo de Medicina, que después va a ser el Instituto de Ciencias Naturales. Entonces cada sección se divide y adquiere esa función, y es ahí cuando empieza a poner un poquito de estabilidad en los museos. Entonces más o menos en 1939 es cuando ya uno dice, están más o menos constituidos los museos en Colombia. Wow, súper compleja la historia, no tenía ni idea. Maylin, entonces Carlos mencionó que el objeto inicial de estudio, o sea, la razón de ser de los museos fue muy diferente a la razón de ser de hoy. Por ejemplo, tú mencionaste ahorita en tu introducción que tú trabajas con algo llamado códigos de barra genética. Me imagino que José Celestino Mutis no estaba pensando en códigos de barra genética. Entonces la pregunta es, ¿qué más se puede hacer en un museo? O mejor, ¿por qué los museos o las colecciones mejor son importantes para un país como Colombia? Bueno, yo te puedo hablar, por ejemplo, de la parte genética o funcional que hemos nosotros explotado directamente de los especímenes que están depositados en los museos, pero seguramente hay un montón de cosas más que en este momento ni siquiera estamos imaginando. Pero con los especímenes depositados en museo se ha recuperado información, por ejemplo, de distribución de especies. ¿Sí? Distribución de especies en ese momento que podemos comparar a la distribución de especies que tenemos hoy en día, entonces monitorear los cambios espaciales. Se puede estudiar la diversidad genética que había, digamos, en algún momento, puede ser poblacional o en términos de especies, ver las relaciones de hermandad que existen o no, cómo se posiciona una especie con respecto a lo que consideramos humano o no. Nosotros, por ejemplo, algo puntual que hicimos basándonos en las colecciones que tenía el Instituto Humboldt, fue un proyecto primero que realizamos con aves en genética con las colecciones del Humboldt. Usamos especímenes que habían sido colectados por el Interena
en los años desde el 68 hasta el 80 y pico, ¿sí? Entonces estaban las pieles de aves, que muchos eran loros, colibrís, e incluso algunos pues ya tenían tejidos que habían sido depositados en los años 90, y pudimos generar ese código de barra genético para cada una de esas especies, y esas especies, muchas de ellas hoy en día están en una categoría de amenaza o de vulnerabilidad tal que no podríamos volver al campo para tomar ese individuo y hacer estos estudios. Entonces nos dio realmente acceso a una información que hoy en día sería muy difícil recuperar. La parte funcional, por ejemplo, que mencionaba Pau ahorita, nosotros también hemos tenido la posibilidad de volver a las colecciones y hacer mediciones en los especímenes, y esas mediciones le dan a uno una indicación de qué come el animalito, en qué estrato, por ejemplo, del bosque se ubica, y entonces puede uno reconstruir la funcionalidad del sistema basada en esa información, que recuperándola en campo pues sería mucho más costoso. Entonces realmente el potencial de las colecciones es que no, esto no dura 2 horas, sino que podemos quedarnos acá hablando un año, ¿sí? A nivel genético ha sido muy interesante porque las técnicas de secuenciación actuales permiten realmente trabajar con material degradado. Entonces material que antes era, como decía Pau, muy antiguo, lo teníamos de alguna manera, pues era muy difícil acceder a él, pero con las nuevas técnicas que realmente secuencian fragmentos muy corticos del ADN, pues ya podemos volver y recuperar información. Hay historias fabulosas, porque no sé, nosotros ahorita tenemos muchas ideas de qué quisiéramos hacer con las colecciones que están en Colombia. Algunas de ellas es, por ejemplo, hay un pececito del lago de Tota, que era endémico del lago de Tota, que está extinto, que se conoce por, creo que 3 o 4 ejemplares en el mundo, no se conoce para nada más, y ya hoy en día saber a qué grupo pertenecía, o sea, por ejemplo, tratar de entender qué diversidad filogenética se perdió ahí, solo sería posible si logramos extraer el ADN de esos especímenes en colecciones y hacer una reconstrucción como de su historia evolutiva. Entonces, infinitas posibilidades. Wow. Les recuerdo a nuestros panelistas que palabras como filogenética están prohibidas. Bueno, está bien. Entonces la próxima vez suena el látigo. Carolina, Maylin mencionó algo como que las colecciones en realidad dependen, o sea, lo que se puede hacer con ellas depende del estado actual como de la tecnología, porque en realidad hoy se pueden hacer cosas que antes no se podía, y seguramente en 20 años se van a poder hacer cosas que hoy no se pueden hacer. ¿Nos puedes contar un poquito? Primero que todo, es una cosa que existe, germoplasma, ¿eso qué es? Y segundo, ¿qué se puede hacer con eso y por qué sirve que esté almacenado allá en Agrosavia? Bueno, cuando hacemos referencia a bancos, por ejemplo, bancos de germoplasma, hacemos referencia a colecciones de especímenes, pero que están conservados, mantenidos bajo sistemas especializados que van a garantizar su viabilidad. Es decir, nosotros dentro del germoplasma que conservamos tenemos especímenes que están vivos y que podemos preservar bajo diferentes sistemas de conservación, y tenemos técnicas de curaduría especializada que nos permiten hacerlo bajo las condiciones requeridas. Cuando hablamos de germoplasma estamos hablando de todo este potencial genético que tenemos a nivel de animales, plantas y microorganismos, que básicamente para la alimentación y la agricultura son relevantes, porque el día de mañana van a ser una fuente para poder, digamos, reemplazar aquellas especímenes que pueden ser perdidos por alguna catástrofe, por cambio climático, por algún accidente natural o de tipo humano, y que nos va a permitir recuperar para que, digamos, todas estas colecciones que tienen un potencial para la agricultura lleguen de nuevo al agricultor y este agricultor lo pueda aprovechar. ¿Qué hemos hecho con todos estos sistemas, digamos, de genética y plataformas actualizadas para poder caracterizar nuestro material? Tenemos una diversidad infinita que a veces es imposible de poder caracterizar uno a uno, y que con estas nuevas tecnologías de genéticas, plataformas informáticas, nos va a permitir rápidamente poder caracterizar lo que tenemos.
y si caracterizamos lo que tenemos podemos conocer la diversidad de lo que conservamos. Asimismo podemos pensar en incrementar nuestros bancos y hacer un uso y aprovechamiento de los mismos. Entonces básicamente Agrosavia tiene un mandato y una responsabilidad importante sobre todos estos recursos. La número uno es darle un valor de existencia, es decir, conservar todo este material genético que tenemos, patrimonio de la nación, de las mejores condiciones bajo diferentes sistemas que garanticen su conservación y su viabilidad. Segundo, darles un valor de opción, es decir, poderlos caracterizar para conocer cuáles son esos potenciales que tienen para la agricultura y para la ganadería. Y tercero, poder aprovechar de estas caracterizaciones y generar una oferta tecnológica, un producto que pueda llegar directamente al productor o al campesino colombiano. Súper chévere. Yo una vez vi un documental donde hablaban de como un sitio súper seguro, creo que era por allá en Antártica, donde guardaban las semillas del mundo por si llegaba caía un asteroide o una inundación o cualquier cosa, y entonces así estilo posapocalíptico, entonces como que de ahí se iban a sacar para repoblar, bueno, y guardar la diversidad genética de lo que tenemos, ¿no? Y el sitio fue escogido pues porque allí no pasa nada. Entonces, es algo parecido lo que, bueno, a escala menor, lo que Agrosavia intenta hacer, como asegurar el patrimonio genético que tenemos. Correcto, nosotros aseguramos el patrimonio genético y digamos Svalbard, que es la isla donde se conservan todas estas semillas. La idea es que si algún día ocurre alguna catástrofe, sea el sitio donde podemos volver a recuperar toda esta diversidad que pudo haberse perdido llegado el caso en que ocurra algún evento catastrófico. Nosotros tenemos este mandato, no llevamos a Svalbard porque para nosotros el tema de sacar el recurso y llevarlo hasta allá legalmente no nos lo permite. ¿Ah, sí? ¿Es por eso? Y okay. Pues nosotros tenemos entonces sistemas de conservación diferentes ex situ que nos permiten garantizar preservar estos especímenes bajo diferentes sistemas y poder garantizar de alguna manera la disponibilidad del germoplasma que conservamos, sea animal, sea vegetal o sea de microorganismos. ¿Y eso está en varios sitios de Colombia? Sí, Agrosavia tiene 9 centros de investigación en los que conservamos tanto germoplasma animal y vegetal. El de microorganismos está conservado en Tibaitatá, que está en Mosquera, pero de cada uno de estos bancos tenemos bancos que se conservan en campo, bancos que se pueden conservar, que conservan sus especímenes en forma de semilla en cavas que soportan pues temperaturas muy bajas de 0, -4 o hasta -10 grados centígrados, y también lo conservamos en tanques de nitrógeno. Entonces de esa manera garantizamos poder tener duplicados de seguridad y de alguna manera preservar todo nuestro patrimonio. Importante, porque si solo hubiera uno en la séptima, ahorita cuando la expandan por Transmilenio, se acabaría eso, sí. Ahora, hay gente que dice, no, pero ¿por qué no en vez de sacrificar los especímenes, por qué no les tomamos fotos mejor y los guardamos, unas fotos buenísimas desde varios ángulos, y las guardamos en las colecciones y así todos felices? Entonces puedes contar qué pasaría si solo se almacenaran, por ejemplo, fotografías en vez de los organismos. Creo que perderíamos muchísima información, porque lo que uno se imagina primero es que la información que voy a sacar de ahí es ver cómo lucen, por ejemplo, y eso lo tengo con la fotografía relativamente bien, podría ser, pero sacamos muchísima información de los especímenes que hay en museos. Sacamos información de medidas, de cómo lucen, sacamos información genética, sacamos la información de la distribución, sacamos la información de la fecha. Cantos, ¿no? Y cosas así. Hay colecciones de sonidos, por ejemplo, entonces se guardan los sonidos y esos sonidos están asociados a un espécimen que está también en la colección. Es mucha la información que sacamos. Cada espécimen que se guarda en un museo ahora tiene muchísima información asociada y tratamos de ser muy juiciosos en eso.
Entonces representa mucha información. Yo puedo asegurar que un espécimen sería como una fuente de información ilimitada, porque la información que se obtenga como que depende del momento histórico, o sea, lo que se puede obtener hoy no es lo mismo que se puede obtener en 20 años, ¿cierto? Entonces como que siempre, en cambio una foto... Sí, yo no sé si ilimitada, porque por ejemplo si hablamos de los tejidos que se conservan, esos en algún punto se van a acabar, pero sí es irreemplazable tal vez, porque es justo en este instante, en este lugar, en este momento que estoy guardando la información. Y por eso es también muy importante tener todos los datos asociados que nos permitan reconstruir toda la historia, porque lo que se hace en museos, por ejemplo, es ver dónde están las especies. Entonces yo sé que lo colectaron, sí, estaba en este sitio, en esta fecha y tenía estas características, y así puedo sacar un montón de estudios, un montón de cosas que, como decía Mayrin, ni siquiera nos imaginamos. Yo creo que las personas que colectaron en 1800, 1900 probablemente no estaban pensando en códigos de barra ni en información genética ni nada de eso. Probablemente nosotros no estamos pensando en muchas cosas que se van a hacer en un futuro. Entonces es irreemplazable, diría yo. Sí, ese punto es muy importante, porque es que las preguntas cambian. Las preguntas que hacemos cambian, y en ocasiones las técnicas nos permiten hacer preguntas nuevas. En el caso de insectos, hay muchos de estos organismos que su constitución química ahora la podemos analizar con solo hacer un análisis a través de una... Hay un caso extremo que podemos mencionar y es muy paradigmático. Ustedes piensan en las Islas Galápagos, los vertebrados de las Islas Galápagos. Uno dice, ya le han estudiado hasta el último pelo, al último animal y a la última planta. Todo lo han mirado. Y describieron una especie de lagartija de ese tamaño hace 3 años. Y ahí estaba. Entonces, creer que ya sabemos todo porque lo vemos, no es cierto. Vemos algo de lo que vemos, pero no vemos todo. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado de pensar que una sola información o una sola fuente de datos ocurre. Muy ligado a eso viene a veces un comentario que hace la gente: bueno, ¿y por qué no tienen una parejita de cada uno y ya está? Y resulta que pensemos en el ejercicio que siempre se hace, y es: si nosotros vemos un chihuahua y un San Bernardo, pues todos le decimos perro, y no tenemos problemas de decir que eso es un perro, porque tal vez nos han educado todo el mundo a decir que eso es un perro. Vamos a ver ellos qué piensan, pero en fin, decimos que eso es un perro, una sola especie. Los límites entre esa entidad y la variación que él tiene están reconocidos por nosotros y establecidos así. Pero, ¿qué sucede con una gran cantidad de especies, de las cuales son muy parecidas, morfológicamente pueden ser idénticas? Solo el ADN, solo el canto nos dice que son separadas, son otra cosa diferente. Uno solo lo puede saber a través de mirar muchos ejemplares de la especie o de la entidad que está tratando de entender y de las relacionadas para establecer los límites. Entonces necesita tener ejemplares de muchas partes y de muchos lugares, de muchos tiempos también. Hay un caso políticamente muy impactante de eso. Todos recordamos el DDT, y es de los pesticidas clásicos, y es el ejemplo clásico. El DDT lo prohíben luego de que se dan cuenta que los cascarones del águila calva empiezan a desgastarse con un efecto acumulativo, todo el rollo de magnificación del pesticida que viene con la alimentación y con el uso de la química. Magnificación. Magnificación, correcto. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Perdón. Acumulación progresiva de tóxico en cada uno de los niveles de alimentación. Santa Pacha. Bueno, el caso es que, ¿cómo se dieron cuenta de eso también? Porque afortunadamente ven gente cogiendo huevos de águila desde hacía mucho tiempo en los museos, y pudieron comparar el grosor de esos cascarones de hace 40, 60 años con el grosor de los cascarones de hace poco. ¿A quién se le hubiera ocurrido esa pregunta en el tiempo adelante? Una foto, por bien. Y si no tienen suficientes huevos, porque qué tal que hubiera, la pregunta, en la ciencia tendemos a ser muy escépticos, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué tal que hubiera cogido un solo huevito para inventar toda la variación? ¿Qué tal que hubiera sido el huevo flaco de la familia? O el huevo gordo de la familia. Entonces uno necesita variación para entender la cosa cómo se mueve. Y en ese sentido se necesitan muestras en muchos lugares que muestren variación. Un poquito, volviendo al caso de Agrosavia, lo que comentaron ahorita, es pensar en lo siguiente: ¿qué tal si tenemos un problema matemático muy complicado? Un profesor de física nos pone un problema así bien complicado y se lo pone a 2 personas, listo. ¿Cuál es la probabilidad de que ellos 2 lo solucionen? Será mucho más baja que si todos los que estamos aquí tratamos de solucionar, porque hay más mentes.
De todas maneras es más variación genética de lugar heredable que nos va a permitir solucionar el problema. Entonces, mientras más variación tengamos, vamos a tener mayor posibilidad de responder frente a los problemas. Y eso sin hablar de lo que se podría hacer en el futuro, que es, bueno, esa trae implicaciones éticas, y es, hay gente que está hablando sobre revivir especies extintas gracias a material genético que ha sido almacenado en algunos casos. Entonces, pues eso ya es otro asunto, pero podría pasarse, ¿no? Bueno, otro asunto. No, pero es que ustedes, al estar colectando especímenes, van a afectar las poblaciones y va y se extingan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se compara la actividad científica de colecta con otras actividades humanas? Por ejemplo, los gatos, por ejemplo, los vidrios de los edificios, por ejemplo, la deforestación, la agricultura, la minería, todo eso. ¿Cómo se comparan esas actividades en cuanto a la probabilidad de afectar a las poblaciones realmente? ¿Quién quiere? Realmente cuando se hacen estos ejercicios de colectar, se colectan muy pocos especímenes para afectar a la población. O sea, hace mucho más daño, por ejemplo, deforestación, urbanización, por ejemplo, los vidrios de los edificios altos. No se imaginan la cantidad de aves que se estrellan, sobre todo en temporadas de migración, que es cuando, por ejemplo, las aves vienen desde Estados Unidos a pasar el invierno, o desde Norteamérica a pasar el invierno en los trópicos, incluyendo Colombia. Vienen volando a grandes elevaciones, a grandes alturas, y se estrellan muchísimo en todos estos edificios que reflejan un montón, mucho. Eso hace más daño que ir a tomar unos cuantos especímenes, que además se les toma un montón de datos que nos van a servir. La deforestación, la urbanización, los gatos. Yo tengo un gato, pero lamentablemente sí hacen mucho daño, sobre todo en las zonas rurales, cazan muchísimo. Eso hace más daño a las poblaciones en sí, aumenta más la probabilidad de extinción que tomar unos cuantos especímenes de los que se están colectando. Por ahí vi que al año en Estados Unidos los gatos matan como 4.000 millones de aves. Es una cifra. Aves, murciélagos también cazan. Casi cualquier cosa. Un daño enorme. ¿Ustedes creen que la tasa de reproducción de estos bichos es mayor que la tasa? Es que ese punto es clave. Ahí tenemos que entender que los seres biológicos es un recurso renovable. Y de ninguna manera una investigación científica va a estar por encima de la tasa de reproducción de estos organismos. Paradójicamente ya tenemos un impuesto que nos están cobrando, y nuestros legisladores decidieron que a la investigación hay que cobrarle un impuesto por poder cada hembra que va a estudiar, obviamente con nuestros abundantes recursos. Pero el punto es que es una actividad renovable y, como tú lo estás comentando, es fundamental. Nosotros estamos poniendo algunos ejemplares de los montones que se van a reproducir. Hay cálculos muy bonitos que muestran que en el caso de insectos, que es el que siempre me toca, un insectívoro está cogiendo prácticamente un día lo que yo colecto en más o menos unos 15-20 días de colecto intensiva. Una ave insectívoro. Entonces, la gente se escandaliza cuando muestra el trasquito lleno de insectos, pero pues eso no es nada de lo que se comieron un montón de pájaros ahí en el sistema. Y cuando nosotros deforestamos, ahí no vuelve a reproducirse nada, desapareció completamente. Y uno no vio que se murió. Exacto. También es importante saber qué es colectar, porque para muchos colectar es ir y agarrar un montón de especies de lo que me encontré porque me pareció bonito, porque me pareció raro, sino que también hay que tener un criterio para saber colectar. Si tú vas con un criterio, tú sabes qué es el sitio, lo has explorado previamente, con toda certeza no va a haber ningún problema en que haya una extinción de la especie ni que vayas a afectar a otras. Entonces también es importante que cuando se vaya a realizar una colecta, y los que trabajamos, digamos, con colecciones, tenemos que tener claramente que si vas a colectar, cuál es el objetivo de la colecta, qué criterios vas a utilizar para colectar, y de esa manera estás garantizando que no va a pasar una extinción de la especie o que vas a ir en contra de todo un ecosistema. Eso te iba a preguntar. En Colombia, aquí en Colombia hay regulación con respecto a colectas, o sea, cualquier persona puede colectar lo que quiera, o
se deben seguir algunos reglamentos o comités de ética? ¿Cómo es el asunto de las colectas? ¿Alguien? Bueno, pues de lo que sé, ayudan a completar. No cualquier persona puede colectar, o sea, existen permisos de recolección biológica, justamente tal vez promoviendo el hecho de que sea bajo un criterio de experto que se realice este ejercicio. En las universidades existe lo que se llama el permiso marco de recolección científica, y ahí los investigadores pasan sus proyectos diciendo, no sé, yo trabajo con orugas y este es el tipo de especímenes que quiero recolectar para realizar mi investigación. Es una legislación que ha cambiado con el tiempo, que ha mejorado, porque hace unos años era muy complejo realmente hacer esta labor científica legalmente. Los institutos de investigación que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental, que son por ejemplo Humboldt, Sinchi, INDEMAR, no requieren permisos de recolección, ¿sí? Entonces como que hay una legislación que de pronto es un poquito diferencial según la institución en la que uno está, pero en general se puede recolectar material biológico cuando se pertenece a una institución de investigación y se cuenta con los permisos necesarios, que hoy en día entiendo es mucho más fácil que hace unos años. Para el caso particular de nosotros que nos regimos bajo Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, nosotros sí necesitamos un permiso marco de colecta y lo tenemos. A veces se nos complica en el sentido de que vamos y colectamos, pero de pronto lo que colectamos no es justamente lo que queríamos colectar, porque asociado a muchos de los materiales que colectamos pueden ir microorganismos, insectos que no estábamos pensando colectar, pero que para nosotros son importantes para la investigación. Ahí se complica un poco el tema, pero hemos tratado de generar muchos diálogos con la institución que genera estos permisos para que de alguna manera, ya cumpliendo con la normatividad, teniendo nuestros permisos, esto no sea una camisa de fuerza para no poder generar las colectas. Hay un punto de pronto para jugar de abogado del diablo, porque hay dos cosas que mirar. Primero, hemos tenido que aprender como país mucho acerca de qué significa obtener un permiso para esto. Y los primeros permisos decían a uno cuántos ejemplares y de qué especies va a coger. Y pues, hombre, llevamos 250 años y vamos como entre un 30 o en un 2% de lo que se conoce en el planeta. Entonces, ¿cómo me va a preguntar qué voy a coger? Precisamente lo que quiero saber es qué es lo que hay, y lo que hay y lo que no sé. Entonces, ese tipo de preguntas cerraban la posibilidad de hacer una investigación que está explorando precisamente ese mundo desconocido. Eso ha tenido que trabajarse muchísimo con las áreas de regulación nacional para que entiendan que las ciencias no funcionan con ese modelo absolutamente limpio de comprobación de hipótesis y todo ese cuento, porque pues así no operan muchas cosas. Hay un nivel de desconocimiento que es el que estamos explorando. Pero también quisiera reiterar algo, y es la experiencia que recuerdo y que he visto mucho en otros países de la formación de las nuevas generaciones de investigadores. Y cuando hablo de nuevas generaciones no hablo del estudiante de biología, de la carrera profesional, sino hablo de las cantidades de niños de colegios que aprenden a amar la naturaleza, trabajando en campo y cogiendo animalitos y empezando a hacer su primera colección y aprendiendo sobre eso. Si eso estaba bien orientado, es precisamente lo que fundamentan los científicos grandes. Hay una foto magnífica, como parece preciosa, de E.O. Wilson, el papá de la biodiversidad, que acuña el término biodiversidad, biografía. Edward Wilson es una de las personas que ha impactado de manera más fuerte el tema de la diversidad en este planeta. De 12 años, con una rama cogiendo insectos y aprendiendo sobre insectos. Entonces, cuando le ponemos tanta regla a la cosa, uno dice, lo que estamos es alejando a la gente del conocimiento. Si a todos le tenemos que pedir permiso y encima de eso pagar por cada ejemplar que se coge, y nos hacemos la vista gorda cuando están tomando toneladas de hectáreas de bosque y estamos cementando toneladas de humedales, uno dice, a ver, ¿estamos realmente trabajando por la conservación? Yo creo que hay una diferencia grande que tenemos que pensar, porque esas legislaciones que supuestamente hablan de conservación en realidad están poniéndole cortapisa a quienes están generando el conocimiento básico para proteger esa diversidad, mientras que los traficantes de fauna no van a ir a sacar permiso al Ministerio del Medio Ambiente. Hoy agarraron como 200 ranas venenosas en el aeropuerto. Ellos no piden permiso. ¿Ellos no tenían permiso? Y muchas cosas salen sin pedirle permiso a nadie. Entonces ahí hay una lógica rara detrás del tema de los permisos que hay que pensar bien.
Sí, obviamente ha habido casos que han sido excepcionalmente escasos, de científicos que han hecho las cosas mal. Pero si por eso nos vamos a guiar, terminamos prohibiendo que la gente mire la naturaleza. Y como le digo, el recuerdo que tengo, por ejemplo, en la universidad cuando estaban estudiando el doctorado, había día abierto. Y en ese día todos los profesores salían con los estudiantes, íbamos allá, demostrábamos las colecciones, y con los niños de la ciudad que salían felices al parque a coger con jama, con la red entomológica, a coger insectos y ve, y uno le enseñaba cómo se comporta, cómo sube, cómo baja. Esos chinos van a querer la naturaleza. No es que se la voy a mostrar a través de Navio o a través del canal X. Eso no es lo mismo. Entonces ahí hay un problema que me parece delicado, que tenemos que ir aprendiendo. ¿Hasta dónde vamos a regular realmente conservando? O esas regulaciones aquí me están favoreciendo. Entonces, pues sí, como mejor estar en contacto con la naturaleza. Y si uno no está en contacto, de pronto, si uno vive en una ciudad, entonces somos seres visuales. Sí, no hay manera, tenemos que verlos, recogerlos, tocarlos, que lo chusen a uno, que lo piquen. Hay que untarse de naturaleza. Y eso no se hace en fotografías. Ahorita la mayoría de la gente vive en las ciudades, ¿no? Entonces, si uno vive en la ciudad, ¿cómo uno puede observar o interactuar con esos seres vivos? O sea, la pregunta es, ¿los museos de historia natural como complemento, digamos, a las colecciones, o cuál es la función de esos museos? ¿Y aquí en Colombia hay museos o no hay museos, o cómo es eso? Hay algunos museos de historia natural, digamos que la palabra museo de historia natural a nivel mundial tiene una connotación un tanto diferente. Uno recuerda el de la película, ¿Cuál recuerda? Y La recuerda las exhibiciones de la película. Pero detrás de ese museo, que es una réplica de lo que ocurre en el Museo de Historia Museo Americano, detrás de esas exhibiciones hay salas y salas y salas llenas de colecciones científicas, donde más de uno hemos ido a ver ejemplares que no están dispuestos para mostrárselo al público. No están en la posición histriónica ni están en el diorama tratando de representar el ambiente. Ese es el trabajo, esas colecciones son de las primeras que empezamos a hablar. Y eso también se le llama Museo de Historia Natural. Pero la parte expositiva, la parte de educación al público, es lo que es la otra dimensión del Museo de Historia Natural, es la parte abierta a la comunidad. Y es ahí donde se tiene un trabajo muy fuerte, de precisamente mostrar realmente que hay esta diversidad biológica. Ahorita, gracias a Glosario, tenemos una exposición muy bonita en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional sobre la diversidad del maíz. Siempre todo el mundo que ha llegado, le hacemos la pregunta a visita, ¿cuántas variedades de maíz cree que usted hay? Y le dicen a uno del pira, del amarillo y del blanco, y le digo, pues le tengo 102 variedades de maíz de las 1200 que tienen allá en Agrosavio, de maíz colombiano. ¿Cómo? Imagínense. Y eso golpea y genera una educación muy importante. Los museos en ese sentido tienen un papel clave. Y el Humboldt tiene museo. Hay colecciones vivas también, ¿no? Como de jardines botánicos, o sea, eso no les podemos olvidar, ¿no? Que son lugares donde en medio de una ciudad igual uno puede ir y pues tocar esa naturaleza, ¿no? Los zoológicos se pueden considerar como Aquí está una experta. Eso es una polémica aún. O sea, que no escuchamos. Es una colección, pero están considerados como colección, parte de las colecciones, pero no están muy, la regulación ahí es un complique. Okay. Es que mantener un animal vivo, uno solo tiene una jaula de 2x3, hombre, eso es un trabajo sí, complicado. Es complicado. Y tenerlo en las condiciones dignas es todavía más suave. Entonces aquí, tú dices que hay uno en el Museo de la Universidad En la Universidad Nacional existe el Museo de Historia Natural desde 1939. Por ejemplo, Humboldt, uno puede ir allá en la sede, por ejemplo, de Villalego, ¿no puede mirar cosas o es cerrado al público? Hay una ala de exposición, sí, hay un lugar que está dedicado, digamos, a exponer algunos especímenes, pero realmente tener un museo requiere tener los recursos, tener un equipo de gente, o sea, la parte de exposición como de museología es una función, a mi parecer, diferente a la del mantenimiento de la colección biológica como tal. Entonces, los sistemas que tenemos nosotros, al menos en el instituto, pues estamos tratando de mantener las colecciones biológicas y no hemos podido realmente desarrollar el área más de museología, ¿sí? No porque no haya interés,
sino pues porque eso requiere recursos asociados para que realmente esa museología sea dinámica y cuente con el recurso humano y financiero para que se mantenga. Entonces en estos momentos tú vas, hay un ala de exposición de especímenes carismáticos donde la gente va y mira un poco, pero pues yo no lo considero realmente un museo. Hay visitas a las colecciones que se realizan una vez al mes, ¿sí? Eso sí se hace, pero no, carecemos de un espacio realmente de exposición. Sí, además se pueden hacer cosas chéverísimas. Por ejemplo, que dormir en el museo, camping allá y cosas así. Eso de niño uno lo afecta a los restos, ¿sí o no? Además que yo creo que es un poco paradójico porque en muchos museos afuera la exhibición acerca a la gente y comienza a ser un recurso para sostener al museo como tal. Porque entonces la gente se involucra, conoce, les interesa y comienzan a soportarlo. Entonces empieza eso a entrar, que es parte de la idea de las exhibiciones. Entonces uno va a estos museos gigantes que tienen a los esqueletos de los dinosaurios, a los fósiles, a todo esto, y no solo conoces, aprendes, sino que la gente le toma cariño a lo que tiene y comienza a soportar las colecciones, porque al igual que acá, incluso los recursos destinados, por ejemplo, a ciencia o investigación, ese tipo de cosas son súper limitados. Entonces es una manera, paradójicamente afuera, en los museos más grandes lo usan para sostener a la misma colección. Lo que pasa es que yo creo que inicialmente, o sea, la inversión inicial es alta para lograr montar una exhibición de ese tipo. Recuerdo uno en el California Academy, los jueves, por ejemplo, jueves de cerveza y ciencia. Entonces la gente va allá al museo y entonces están en diferentes, como están los investigadores del museo, ellos explican a la ciudadanía, así de tú a tú, mira lo que estoy haciendo yo, esto. Entonces es como la gente va masivamente y es como también la gente se apropia de la ciencia y también ayuda a resolver el problema de la falta de apropiación de la ciencia. Ese es un punto muy bonito y quizás este evento de Ciencia Café es un esfuerzo que hay que replicar, que hay que resaltar, y es el hecho de que la gente se acerca al día a día del científico, que no es ese personaje rarísimo allá que hace cosas extrañísimas que nadie entiende, sino que los científicos nos abramos a hablar con la gente del día a día, porque esa distancia a veces genera aislamientos que son culturalmente y socialmente muy peligrosos. Si se aísla la ciencia, la gente no la apoya, y si no la apoya, pues eso se muere. Pues es un recurso, es costoso hacer ciencias, y muchas veces hacemos ciencias que no van a ser necesariamente exitosas. Eso a veces no se entiende, siempre espera que automáticamente salga la patente, y eso no es así. Hay muchas veces que uno se equivoca con la mejor de las voluntades. Eso es fundamental, y cuando fundamos Ciencias de Merced nos interesaba mucho ese punto, y es mostrar que la ciencia es un proceso en donde muchas veces se falla, pero es que ese es el proceso que la gente tiene que entender. Yo creo que uno como que... Así es que aprendes. Así es que aprendes, sí, porque si uno cree que la ciencia es una cosa que solo da resultados, entonces... La aplicación del método científico es infalible, y eso es un mito bastante particular. Yo pienso que estos espacios pues no solamente ayudan a que nosotros, conocedores de algunas colecciones, les demos a conocer al público lo que tenemos, sino que asimismo todo este público nos ayude a divulgar lo que nosotros estamos conservando, empiecen de pronto a pasar la voz, a mirar en internet, y de verdad que creo que todos nosotros estamos abiertos a que nos consulten, a que vean nuestras páginas de internet, a que de verdad se unten de lo que hacemos y se interesen de verdad que con todo el potencial de lo que podemos aprovechar en cualquiera de las colecciones y en muchas de las que de pronto acá no están representadas pero que existen aquí en Colombia. Bueno, entonces ahorita me gustaría que nos contaran algo cortico de su investigación que no hubiera podido hacer sin colecciones, por ejemplo, que no, en realidad no se hubiera podido hacer. Y de pronto tener alguna anécdota con respecto a eso sería triste. Entonces, ¿de qué se trata tu investigación? Algo que tú hayas hecho. Por ejemplo, yo sé que tú trabajas con José, que has estudiado, por ejemplo, cómo es eso que un poco de mamíferos llegaron a Sudamérica, a Norteamérica, cuando se completó el Istmo de Panamá. Y como, eso lo hiciste con datos, ¿cierto? De museo. De museo. Sí.
¿Qué fue lo que encontraste? Me parece súper chévere. Bueno, hay dos cositas que quisiera comentar. Una es esa investigación que tú dices. Ahí usamos, o sea, hace millones de años se unió el continente de Norteamérica con Sudamérica, se forma este puente que es Panamá, y entonces los organismos del norte pues son al sur y los del sur al norte. Y básicamente nosotros estábamos interesados en ver si había alguna morfología o habilidades propias de las especies que permitieron a algunos cruzar y a otros que no. Y a otros que no. Y para eso lo que hicimos fue tomar medidas morfológicas de muchas especies en museos y ver si eso estaba relacionado a aquellos que cruzaron y no cruzaron. Y lo que hallamos fue en términos generales y sencillos, porque lo hicimos con morfología y como con datos climáticos, como las condiciones donde las especies están, cada una de las especies. Y lo que encontramos es que al parecer era un poco más importante, más que la morfología en sí y cuánto ellos podían dispersarse, cuánto podían moverse, era más importante la capacidad que tenían para tolerar diferentes tipos de ambientes. Y entonces los que te podían tolerar más o pueden vivir en una variedad más amplia fueron aquellos que colonizaron o cruzaron. Esa fue una de las investigaciones y fue con museos. Y otra que me parece muy bonita, que es en la que actualmente estoy, es un esfuerzo por usar más las colecciones y por recuperar parte de nuestra historia. Porque básicamente, como contaba Carlos al inicio, los museos como tal se vinieron a establecer pues ya en 1900, 1920, 30, 40 en adelante aquí en Colombia, pero desde 1800 ya se hacían expediciones, se colectaban, estaban mirando qué había. Nada de eso se quedó en el país, aquí no había dónde tenerlo, entonces todo se mandó afuera, todo se mandó a Estados Unidos, todo se mandó a Europa, e incluso en estos días leía la noticia de que hasta hace muy poco Colombia tiene la colección más grande de aves de especímenes colombianos. O sea, antes ni siquiera éramos nosotros los que teníamos el mayor número de ejemplares de especies colombianas, sino que estaba afuera. Y pasa mucho, o sea, nosotros todavía no tenemos, hay muchos ejemplares que no tenemos aquí y los tienen afuera. Entonces como que, a pesar de que se hacían expediciones en esa época, no quedamos con nada de eso, o sea, todo eso quedó afuera. Y algo muy importante hoy, cuando se habla de ejemplares, de conectar de colecciones, son los datos asociados a ese ejemplar. Y básicamente son muy importantes dos: dónde y cuándo. Dónde lo colecté y cuándo. Y eso es algo súper riguroso ahorita y súper importante, y lo tenemos muy claro, pero en esa época, que tal vez eran otras las prioridades y solo queremos ver qué hay, escribir, etcétera, no era tan importante. Entonces no éramos precisos en poner de dónde salían o cuándo fueron colectados, etc. Entonces parte del proyecto que estamos haciendo ahorita es que hay todas unas pieles de aves que fueron comercializadas, porque las colecciones en ese momento no era como ahora que uno colecta y una información científica, eso no tiene ningún valor económico más allá del que nos van a cobrar por colectar. No tiene ningún valor económico, pero antes todo era comercio, o sea, eran colecciones privadas, los coleccionistas compraban a personas que iban colectando por doquier. Hacemos en Wallace. Sí. Recordemos Wallace sobrevivió a punta de vender ejemplares. Era muy común, así era que se hacía, se comercializaba. Entonces desde Colombia, específicamente al parecer desde Bogotá, se comercializaban muchas pieles de aves que eran colectados pues en diferentes partes del país, pero no sabemos exactamente dónde. Entonces el trabajo que estamos haciendo es tomar esas pieles que no están aquí en Colombia, eso están en Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa. Fuimos a Europa a tomar algunos ejemplares que fueron colectados más o menos en 1850 para tratar de determinar cuál es su probable sitio de origen. Y eso, ¿Cómo hacen eso? ¿Con el ADN? Con el ADN. No. Pero entonces, la cosa de eso, o sea, saberlo o tratar de estimarlo no es lo nuevo, sino que son especímenes muy viejos. O sea, el ADN todavía está ahí. Todavía está ahí, pero está súper dañadito.
Entonces la idea es, o sea, no solamente sabemos, recuperamos un poco de esa historia de dónde se estaban haciendo esas expediciones, de dónde vienen estos ejemplares, sino que además la idea es lograr estandarizar técnicas que nos permitan obtener información genética de ejemplares tan viejos y que puede ser usada para muchas cosas más. Entonces, eso es lo que estoy trabajando actualmente. Entonces no solamente es como qué preguntas puedo responder con las colecciones, sino ampliar el uso y el valor que les damos a ellas. Es súper bonito. Fantástico, y lo que yo digo es como una paradoja. Entre más nos alejamos del momento en que fue colectado el bicho, es como si más pudiéramos saber sobre ese momento, porque la tecnología cada vez nos permite explorar. O sea, más esto cosas. hace algunos años no era posible, porque Exacto. son técnicas como súper O nuevas. sea, si yo coloco que ataca a otro que afecta a un cultivo que yo tengo. Entonces tengo una larvita de una mariposa que se come el cultivo y me daña el cultivo y me deja sin comida, pero hay unas avispas que le ponen los huevos a esas larvitas y en últimas controlan las poblaciones de esa larvita. Esa es una estrategia que se ha venido promocionando mucho, siempre se habla de eso a la hora de decir produzcamos limpio, hagamos producción que no sea tan impactante como con los pesticidas, los plaguicidas. Y resulta que hay una diversidad grandísima de avispitas que llegan a tener incluso el tamaño de 0.1 milímetro de grande. Son unas cosas muy pequeñitas. Un grupo de esos que trabajamos, la pregunta simplemente llega, bueno, ¿con qué controlamos? Pero no sabemos qué tenemos. Entonces, uno de los trabajos que hacemos básicos es establecer esos límites entre especies, y para eso requerimos colecciones. Hay algo que tal vez sucede en la vida diaria para todos, en biología también es muy frecuente, y es que si uno sale a buscar una especie en particular, no la encuentra. Encuentra de todas menos de esa que es la que está interesado en estudiar. mejor busquen otra para que encuentren la... Entonces toca buscar otra para encontrar la que uno quiere de carambola. Pero además de eso también hay que tener en cuenta que muchas especies, las especies no se distribuyen todas en abundancia igual. Las más raras siempre vienen de a una, son muy raras, uno tiene que mostrar muchísimo para encontrarlas. Entonces, sumados a esos fenómenos, obviamente no lo entienden a veces los que piden, los que ofrecen los permisos. Cuando uno va a entender la diversidad de un grupo en cualquier región, por ejemplo en Colombia, pues uno va a los museos, porque los científicos cuando van a colectar no solo piensan en su proyecto de investigación, sino en la posibilidad de que otros haber cogido cosas que a otros les sirvan. Hace unos 8 años, por ejemplo en Science, perdónenme que me desvío aquí un poquito, se publicó la descripción de un nuevo orden de insectos. Un orden es una categoría taxonómica altísima, es como si se da tanta ruido como si en este momento dijéramos descubrieron otra especie de humano, de homo, vivo, una población viva. Imagínense el escándalo y todos los noticieros se veían por ese lado. Eso es a nivel de especie. En el caso de esa situación se descubrió una nueva especie, un nuevo orden de insectos. Entonces por allá bien arriba. El caso es que buena parte del conocimiento de esa entidad fue gracias a ejemplares que estaban en los museos, que los científicos de la época dijeron, yo no sé qué es eso, déjenlo ahí guardado, alguien sabrá. Y información de ADN, información morfológica y otras cosas, dijeron, oiga, esto es un nuevo orden. Entonces, bueno, volviendo al caso de las colecciones, un ejemplo, hicimos una tesis hace unos años de un género de avispas. En el país se suponía que habían 2 especies, eso era lo que registraba la literatura. Después del trabajo, gracias a revisar museos y entender la variación que había, hablamos de 14 especies nuevas y hablamos de 8 registros nuevos para el país. Varias de esas especies son claves en comerse las larvas de muchos herbívoros. Entonces, reconocer esa riqueza es uno de los trabajos fuertes que estamos dedicados. Otros trabajos ya son de orden como más teórico, entender la evolución de muchos grupos. Tenemos un caso de estas avispas que estamos trabajando ahorita, que estudiamos cómo los animalitos, en la medida en que aumenta la altitud, el tamaño corporal se reduce. Eso es lo que tradicionalmente se encontraba en muchos grupos, particularmente de artrópodos. Mientras más altos en los Andes, más pequeños dentro de la misma especie. Y empezamos a hacer un análisis muy chévere con una especie y dijimos, listo, vamos a analizar qué pasa con esa especie, con muestras de distintos lugares, de distintos museos, y de repente encontramos que la gráfica cartesiana era así, con puntos regados por todos lados, y esto qué pasó aquí, espere, esto no corresponde con nada de lo que se ha planteado. Empezamos a discriminar de dónde venían,
tú estabas comentando en la localidad, y encontramos que los de la cordillera oriental hacen esto, o sea, mientras más alto se hacen más pequeñitos, y los de la cordillera occidental hacen la inversa. Entonces claro, cuando ustedes ven todos los puntos juntos, eso es un relajo, ahí no se ve nada. Discriminamos por localidad y resulta que no es una especie morfológica, son dos. Y hay unos colegas de la Valle que están mirando precisamente la parte genética y confirmándonos que son dos especies, por mirar el tamaño corporal. Vale. Importante, ¿te han picado las avispas? Sí, varias veces. Digamos que en las reuniones, hace unos 2 años tuvimos el Congreso de Avispas del Mundo y pues es parte de las conversaciones de cafetería. ¿Cómo le fue con esa especie? Maylin. Bueno, creo que yo he contado un poquito algo ya en la primera pregunta, pero a mí lo que me interesa es cómo desde la información genética uno puede informar la gestión, ¿sí? Cómo se informan decisiones, digamos, cómo la información genética es una herramienta de decisión. Y entonces para eso uno de los grandes problemas que tiene Colombia y que tú mencionabas ahorita es el tráfico ilegal de especies, ¿sí? Entonces en el tráfico ilegal de especies uno de los grandes conflictos que hay es que la identificación usualmente de las especies pues no es la más precisa posible, porque las autoridades ambientales no tienen forzosamente, en el momento de la incautación de los especímenes, no se requiere forzosamente con la experticia necesaria para dar un diagnóstico, digamos, taxonómico acertado. Entonces, digamos que con ese contexto en mente fue que nosotros iniciamos este trabajo de generar la información genética para las aves CITES, que son las aves que usualmente son comercializadas, o sea, que tienen un comercio regularizado. Y yo les comentaba ahorita, son principalmente loros, colibríes, también hay buitos y gavilanes. Para poder hacer ese trabajo, o sea, nuestra intención era mostrar que genéticamente esas especies eran fácilmente diferenciables y que eso le da una herramienta a la autoridad ambiental que en el momento en que incauta, por ejemplo, sea un espécimen completo, sea un derivado del espécimen, porque es que a veces se incautan, son como subproductos, pueda ir y buscar en esa base de referencia la especie que es. Eso a nosotros nos da información muy importante, porque muchas veces las especies van a tener una señal geográfica en su información genética. Entonces incluso eso lo vimos nosotros en ese estudio muy preliminar cuando usamos las colecciones que tenía el Instituto Humboldt, que yo les comentaba. A veces son aves que fueron colectadas en los años 70, 80, y por ejemplo en muchos colibríes encontramos una señal genética diferente entre los colibríes que se distribuyen en la cordillera oriental con los de la cordillera occidental. Y si uno va a mirar un poco más de información genética de esos grupos, seguramente que va a encontrar más estructuración, ¿sí? Entonces, el impacto que eso puede tener es que a futuro, en una incautación, no solamente se tiene con más precisión la especie, sino que uno también puede tener una idea del origen geográfico de ese espécimen, ir a hacer las labores de prevención adecuadas en el sistema, pero también informar la liberación de esos especímenes. Hoy en día muchos de esos especímenes terminan pues, muriéndose, digamos, en los centros de atención de fauna, porque no hay manera de realmente saber dónde se liberan, ¿sí? Y ustedes no se imaginan en qué punto somos ignorantes nosotros como sociedad en esa información genética de grupos que son tan carismáticos como, no sé, el venado de cola blanca, ¿sí? O grupos de micos. O sea, hay complejos de especies que aún no se conocen bien, y seguro que sacar la información genética de esas colecciones biológicas pues nos informaría un montón. Entonces esa es la línea como de investigación de interés. Hemos hecho cositas, pero es lo que queremos seguir trabajando. Bueno, a nivel de Agrosavia, como les comentaba, nuestro interés particular es fomentar el uso de todo el recurso biológico que tenemos conservado en bancos. Y una de las estrategias es justamente, a través de nuestros proyectos de investigación, hacer uso y explorar el potencial que tiene nuestro germoplasma para responder ante una demanda que tenga cualquier cadena o sector productivo. Por ejemplo, si estamos hablando de una afectación por algún patógeno en especial dentro de un cultivo, nosotros dentro de nuestro banco tenemos germoplasma que puede estar relacionado desde especies silvestres cercanas o incluso de
de ese mismo germoplasma muchísimo material que puede tener un potencial de resistencia y que puede ser utilizado para empezar unos esquemas de mejoramiento genético, a buscar posibles fuentes de resistencia a esa plaga y que está justamente dentro de ese potencial. Y asimismo conocer, digamos, posibles microorganismos que tengan un efecto de control biológico sobre alguna plaga y que de esa manera, explorando nuevos materiales, explorando nuevos microorganismos, podemos generar unas estrategias de manejo, también estrategias de uso de estos germoplasmas y podamos llegar a generar una oferta tecnológica incluso amigable con el medio ambiente. Entonces, digamos, todas nuestras investigaciones están enfocadas a que nuestra primera fuente de explorar nuevos materiales biológicos sean nuestros bancos de germoplasma, antes de ir quizás a evaluar materiales que se encuentran por fuera de nuestro país, donde nos toca cumplir con todo un papeleo, con toda una normatividad, si nosotros la tenemos incluso guardada y conservada en nuestros bancos. Entonces, básicamente lo que hacemos es caracterizar, aprovechando todas las plataformas de fenotipificación, genotipificación, que nos permitan tener nuestro material caracterizado y de esa manera poderlo aprovechar para justamente responder a esas demandas o esas necesidades que tiene el sector productivo. Voy a perdonar el genotipificación. No se lo perdono. Realizar toda la caracterización genética asociada al ADN de cada una de esas especies. Para usar esos datos, por ejemplo, un campesino puede ir allá y dice: mire, es que mi planta la atacó este hongo. ¿Será que hay alguna planta relacionada que sea inmune a este hongo y ustedes le ayudan, o cómo es el manejo? ¿Cómo es el proceso? Nosotros capturamos las demandas a través de estrategias y de diferentes canales que Agrosavia maneja. Entonces, a través de nuestros canales, que pueden ser los gestores de innovación, que puede ser el mismo Ministerio de Agricultura, que pueden ser los mismos investigadores que están relacionados con cada una de estas redes de productos, capturan esas demandas, y lo que hacemos es generar proyectos de investigación para poderle llevar no solo a él, sino también a mucha de la población o del sector que puede estar siendo afectado por esa plaga. Entonces, nosotros manejamos muchos canales por los cuales tratamos de colectar o atrapar esas demandas y generar nuestra oferta tecnológica. Y una de esas fuentes es explorando de primera mano todo el potencial que tenemos en nuestros bancos de germoplasma. Maravilloso eso. Bueno, entonces, antes de las preguntas de ustedes hacia los panelistas, vamos a hacer la trivia. Consiste en lo siguiente: vamos a hacer 4 preguntas puntuales sobre el tema de hoy. Pueden ser cosas que se hablaron hoy o que no se hablaron hoy, pero tienen que ver con colecciones biológicas. Y la idea es que cada uno de ustedes va a elegir quién responde. Yo no tengo nada que ver, entonces ustedes mismos escogen. Y la persona, si contestó bien, se da un premio, y si contestó mal, pues se le da la oportunidad a otra persona. Y una misma persona no puede ganar 2 veces, pues por ahí. Entonces, si a ustedes se les ocurre alguna pregunta puntual, pues se animan. Yo hago la primera. ¿Listo? Es muy fácil. Muy fácil. Entonces el público. Entonces usted levanta la mano. Esta pregunta es para Maylin, ¿no? Ustedes contestan. Levantan la mano y esta primera ronda Paola decide quién contesta. Tú escoges. El primero que ves que levantó la mano. Según lo que se habló hoy, mencione en qué se diferencia una colección biológica a un museo de historia natural.
Durito por así. Bueno, según lo que tengo entendido, una colección biológica guarda material similares dependiendo de los estilos. Generalmente cuando se guardan pieles, se guardan a veces huesos, se guardan pues, bajo unas condiciones especiales para que se conserven, además de información geográfica y otros tipos. En un museo, digamos, la conservación es un poco más para la exhibición. Se hace un poco más de taxismo en donde se organizan los ejemplares y se muestra, digamos, como con la forma que parezcan más carismáticas para la exhibición, para tener un poco más en contacto con esa información que no les general. ¿Qué opinan? ¿Bien o mal? Muy bien, un aplauso. Se lleva nuestro mug conmemorativo el día de hoy con nuestro Sumersaurio en su colección biológica. ¿Tienen alguna pregunta o sigo yo? ¿Sigo? Bueno, ¿se les ocurre una? Según lo visto hoy, mencione... Según lo visto hoy, mencione... esta vez, Carlos, tú decides quién levantó la mano primero. Mencione 2 razones que se mencionaron hoy por las cuales es poco probable que las colecciones biológicas extingan una población o una especie. Carlos decide. Porque la tasa de reproducción de las especies es más rápida que de lo que se colecta. Y la segunda es porque toda una muestra puede ser pequeña a comparación de lo que hay afuera. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¡Un aplauso! Yo voy a hacer la mano. Pero para eso, no, déjalo. Maylin decide quién levanta la mano primero. Atenta, Maylin. Mencione 3 usos diferentes de colecciones biológicas. Maylin. ¿Qué opinan? Ustedes son los jueces, ¿sí? Bueno, ¿sí? Listo, un aplauso. Última pregunta, Carolina decide quién levanta la mano primero. ¿Les parece suficiente? Ya están aburridos con el... Bueno, ya no basta. ¿Les parece suficiente que se colecte una parejita de bichos para las colecciones de cada especie? Sí, no, ¿por qué? Carolina decide. Durito. Digamos que no se considera viable recoger 2 especímenes porque pues obviamente eso no asegura que con esos 2 especímenes se tenga toda la diversidad que debería, digamos, atribuir
si se recolectan varios especímenes, que pues realmente pueden variar por según la ubicación, según la época o digamos el tipo de, de variación que tenga la misma especie. Entonces digamos que no es viable. Esas dos especies, esas dos entidades no nos van a entregar muchos resultados o mucha información. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Un aplauso! Listo, pues antes de las preguntas de ustedes, no olviden por favor que nosotros somos una iniciativa independiente, no tenemos en realidad fuentes de financiación, entonces nosotros mantenemos estos premios vendiendo calcomanías. Entonces, si quieren unas calcomanías de la biota colombiana, buenasas, también bonitas, ahí, ¿dónde está Che? Allá en la esquina pueden ver calcomanías o también de pronto mocks para que vayan y échenle ojo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no levantan la mano los que tengan preguntas a nuestros panelistas sobre el tema del día? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Ya, pero... Bueno, para cualquiera, ¿cuánto espacio ocupa una colección biológica? Bueno, pensar cuánto espacio ocupa, casi siempre lo que pensamos en las colecciones es cuánto espacio quisiéramos tener. Realmente las colecciones se construyen pensando en por lo menos lo que se tiene y el doble de más espacio, porque siempre crece. Una colección que no está creciendo es una colección que muere en investigación. Una colección no puede tener todos los ejemplares perfectamente montados, preparados, documentados, etiquetados y publicados. Siempre hay un buen número de ejemplares que están en proceso. Entonces, casi siempre ante esa pregunta del niño Dios que a veces comentamos de qué hacemos con la colección, qué espacio, uno piensa, ojalá pudiéramos construirla el doble de lo que tenemos ahora, o el doble de lo que quisiéramos. ¿Qué tan grande puede ser? El instituto, por ejemplo, en plantas tiene 1,5 millones de ejemplares. El Instituto de Ciencias, que es de los más grandes de Latinoamérica en botánica. Y hay colecciones del mundo que tienen fácilmente 30 millones de ejemplares. Entonces, el espacio es siempre poco. Además depende un poco de qué colección. Si hablas de mamíferos grandes tipo ballenas, si hablas de aves, si hablas de huevos, de insectos, de sonidos, que son cuánto espacio necesito en un data center para poder almacenarlo, sí, cuánto disco duro. Si hablas de tejidos, por ejemplo, la colección de la Universidad de los Andes tiene una colección de tejidos, es una nevera. Entonces depende también de qué tipo de ejemplar estemos hablando, pero sí, nunca es suficiente. ¿Cuánto están cobrando por espécimen publicado de vertebrados e invertebrados? El cálculo, hay una fórmula que se inventaron muy particular que hace referencia a los esfuerzos y, bueno, a ver, en principio estamos hablando de, en algunos cálculos daba como 51.000 pesos por ejemplar. El asunto no es tanto ese, sino pues lo que estás indicando, porque pareciera como si nosotros estuviéramos haciendo un uso para beneficio propio. En realidad el conocimiento que genera las colecciones es para una sociedad. Y más se produce, todo el ejemplo que acaban de comentar, la parte de conservación es fundamental a partir de eso. Y de nuevo, las diferencias particulares a los grupos. Yo cojo un avispero y son 10.000 ejemplares, se me acabó la financiación para los próximos 4 años porque pagando el impuesto por cada ejemplar, eso depende un poco de los grupos. El efecto es una noción desde el escritorio, no es una visión de biólogo de campo que sabe cómo es que funcionan las cosas cuando se generan ese tipo de normativas. Hay una fórmula y te dicen suma y multiplique y divida por esto y divida tanto. Más o menos da como 51.000 pesos por ejemplar, pero pues, es una locura. Los que trabajan con microorganismos, por ejemplo. La semana pasada tuvimos una reunión de colecciones científicas en Medellín y ellos hablaban, pues mostraban unos cálculos que eran muy simples, era más un divertimento que una realidad, pero muestran lo distante que estamos en el proceso de construir una legislación que sea acorde con la investigación realmente. Si
que hay creo que es como un impuesto a la fauna, o sea, por ejemplo, si colectas flora no aplica, y como decía el profe, hay una fórmula, ¿sí? ¿Flora? ¿Sí? Hay una fórmula donde tienes variables como el estado de conservación, el tamaño de la población, o sea, una cantidad de cosas que realmente es muy difícil decidir a priori cuánto te va a costar cada espécimen. Toca hacer la estimación por el grupo biológico de interés. Es que esa pregunta, ese punto clave que gracias por recordar los criterios. ¿Cuál es el estado de conservación? Si es una especie que no está escrita, ¿cómo elimina usted la fórmula? No tengo ni idea, la primera vez que cogemos de eso. Entonces, hay muchas dificultades, tenemos que aprender mucho antes de construir legislación sobre eso. Hola, buenas noches. Mi pregunta va enfocada hacia cómo se manejan las colecciones que son de bacterias. Las colecciones de bacterias generalmente las tenemos en dos sistemas de conservación, uno que es liofilización y otro a -80. Y de esa manera garantizamos y hacemos un monitoreo constante de su viabilidad y podemos utilizarla teniendo bastantes réplicas. Tratamos de contener un mínimo de 5 réplicas por cada ejemplar o accesión de bacteria que se tenga, y a cada una de ellas se le tiene su información asociada de pasaporte. Pues es una pregunta, tiene estas preguntas. Básicamente, digamos que si hay criterios o características que me cualifican que si yo recolecto ciertos organismos puede ser una colección biológica o no. La otra es qué técnica de pronto de conservación ustedes conocen que se hace como la última, mejor dicho, el boom, tanto para especímenes vivos como obviamente de muertos. La otra era cuál ustedes creen que es el fin más lucrativo que tendría, digamos, una colección biológica. La primera, que si hay características que me describan si eso es una colección biológica o no. O sea, que yo pueda decir, si recogí 5 insectos y los determiné y los para información, si eso es una colección biológica o no, o qué parámetros tendrían para descubrir si lo es o no. Bueno, yo voy a dar una respuesta incompleta, pero creo que primero tienes que tener un sistema como de catálogo. Y segundo, existe algo que se llama hoy en día en Colombia el Registro Nacional de Colecciones. ¿Ves? Entonces, en ese Registro Nacional de Colecciones hay una serie de criterios que no conozco en detalle, pero que pueden revisar en la página web que es RNC Colombia, donde seguramente pueden responder a esa inquietud con más precisión. Pero en principio entiendo que tú no debes hacer como colecciones privadas, según lo que tengo entendido, deben estar adscritas a una institución de investigación y registrarse. Uno podría tener una colección privada, pero tiene que registrarla ante el ministerio y tiene que reportar periódicamente, como todas las demás colecciones, lo que se tiene. ¿Sí? Digamos que la colección lo que la define es la sistematización de la información. No hablo de digitalización en un computador, sino de que esté obedeciendo los estándares de la disciplina científica a la cual está pegada. Una colección científica no es simplemente un montón de ustedes ahí por el gabinete de curiosidades de los siglos XV. Es algo que está pensado dentro de un esquema taxonómico que habla de una organización biológica y que responde a las necesidades de otros colegas o de la sociedad. Para complementar un poco la respuesta, necesariamente para tener tu colección tienes que tener al menos un grado mínimo de identificación de lo que estás colectando a nivel taxonómico. También mínimo un sistema de conservación que garantice que puedes preservar los especímenes que estás considerando dentro de tu colección, y tener un registro mínimo de catálogo sobre las características básicas que puede tener tu colección, que poco a poco se irá incrementando a nivel de sus caracterizaciones o incluso de los organismos que la vayan a conformar. Y eso es básicamente lo que el Registro Nacional de Colecciones
El tema de las variedades, o incluso porque también las comunidades indígenas guardan sus semillas, ellos están exentos de certificar esto, y ellos pueden incluso utilizar y hacer su mejoramiento y sacar sus materiales. Es claro que, digamos, ni el Estado no se va a apropiar de eso nunca, sino que todo lo contrario. Lo que quiere el Estado es todo lo que se registre a partir de procesos de mejoramiento genético realizados producto de investigación, se certifica, y de ese modo queda registrado ante el ICA como una variedad. Las semillas del agricultor es otro insumo sumamente importante que ellos utilizan, donde también generan sus materiales o tienen incluso sus variedades, que Agrosavia les brinda la oportunidad de incluso conservarlas o de enseñarles a conservar, porque aunque ellos conocen muchísimo sus metodologías, la idea es que vayamos acompañados, pero nunca el uno opacar al otro. Entonces, eso es una legislación que todavía, y es un punto de discusión que todavía se está dando, pero que hay que tratar de no confundir entre lo que registra el ICA como una variedad producto de mejoramiento genético de investigación, y lo que, digamos, la semilla del agricultor tiene, y que nosotros de ninguna manera queremos ni apoderarnos de ella, sino todo lo contrario, que también se promueva su uso. Bueno, entonces, antes de irnos, quiero recordarles que nuestro próximo café, recuerden que es el primer miércoles de cada mes, el próximo va a ser el diciembre, ¿qué es? 5, y va a ser sobre fotografías de herpetos, o sea, fotografías de serpientes y ranas, y las historias detrás de cada foto, o sea, las historias científicas, las historias chistosas, las historias académicas, todo lo que hay detrás de una foto. Y vamos a tener unas fotos muy chéveres para que vengan y vean. Entonces, antes de irnos, quiero agradecerle a la aldea por prestarnos el sitio, a nuestros panelistas, organizadores, y por favor un fuerte aplauso a nuestros panelistas. No olviden, por favor, calcomanías, calcomanías.